Reciban todos un cordial saludo dentro de nuestro curso de revisoría fiscal. Hoy iniciamos, queremos desarrollar y antes de iniciar con todos los temas que nos competen en esta materia, queremos hacer una reseña histórica de los antecedentes en general de la revisoría fiscal a nivel mundial, a nivel Colombia, teniendo en cuenta que esta, digamos, es una de las diferentes ramas o diferentes profesiones que puede tener un contador público y en ese sentido, primero, tiene un carácter público, de otorgar fe pública sobre el pronunciamiento de unos actos de una organización. Segundo, la responsabilidad de revisar el trabajo hecho por otros profesionales de la misma rama. Tercero, garantizar esa tranquilidad en la toma de decisiones que requieren las organizaciones a partir de los estados financieros. No es un secreto, y los estados financieros o la información financiera es el único medio para conocer la real situación de un ente económico. No hay otra manera. Y a partir de esos estados financieros, su principal función es la toma de decisiones. Entonces, revisemos un poquito esos antecedentes de la fiscalización. La fiscalización tiene unos orígenes en Roma, con unas figuras en particular como los comicios de cura o el colegio de los pontífices. Esos comicios de curia controlaban los actos privados que tenían unas repercusiones sociales, y el colegio de los pontífices llevaban los archivos religiosos y también tenía una particularidad, era que emitían conceptos jurídicos. Esto en la época de la República de Roma. También se presentaron figuras como la pretura, el tribunado de la preve, la edilidad, el censor y el visador. Todos estos son cargos generados al interior con una sola función: controlar el erario público. El censor tenía un avance máximo dentro de su actividad y llegaba al grado de cura morum, y este tenía la facultad de decidir acerca si era alguien o no honorable, o sea, definía la honorabilidad de los ciudadanos. ¿Qué función tenía el visador? El visador examinaba instrumentos y les daba validez de autenticidad. Entonces, estos fueron los primeros cargos en Roma. Miren que estamos hablando ya de un buen tiempo atrás. En Roma ya teníamos aspectos muy importantes de la fiscalización. Como la idea pues tampoco es adentrarnos en toda la historia eh, que se ha desarrollado, pues centrémonos un poco más en Colombia. ¿Mm? En Colombia hay una particularidad, y es que a pesar que la rama de la contaduría pública ha sufrido una transformación, obviamente para bien, a través de los años, pues las primeras normas también llevaron esa secuencia y pues van de la mano con los cambios normativos que ha tenido el país en sus diferentes momentos. La primera ley que hizo referencia al revisor fiscal fue la ley 58 del año 31. Y esa ley, en el artículo 26, o su artículo 26, decía las incompatibilidades, ¿sí? Y en los artículos 40 y 41, cuáles eran las responsabilidades del revisor fiscal. Sin embargo, esto solo vino a regir en el año 1937, 6 años después. Posteriormente, en el año 35, la ley 73 es la primera que de manera puntual, de manera clara, en el artículo 6, entregaba las funciones del revisor fiscal. Y algo muy importante, en el artículo 7 ya se establecía cuál era el mecanismo para poder nombrar, y ya entraba en escenario la Asamblea General de Accionistas.
Valga la pena recordar que entre los diferentes tipos de sociedades que tiene el país, ¿cierto? Encontramos unas sociedades comunes, otras que no son tan comunes, ¿m? Otras que hoy en día no se utilizan tanto, pero en su momento lo fueron. Hoy en día tenemos, si hoy hablamos de sociedades en Colombia, queremos hablar de sociedades, ¿cuáles son las tres más comunes? La sociedad de responsabilidad limitada, ¿cierto? La sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas. Esas son las tres que en este momento, si quisiéramos indagar sobre sociedades en Colombia, pues encontraríamos con mayor facilidad. Pero en su tiempo también existió la sociedad en comandita simple, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita por acciones. Y miren que aquí cuando hablan de Asamblea General no hablaban de socios, hablaban era de accionistas y con una particularidad, le entregaban ese periodo para un periodo igual al del gerente. En el año 1936, el decreto 1946, hablando de sociedades anónimas, habló que si una sociedad quería inscribir o renovar su registro, debía tener una figura clave y es un revisor fiscal. Además, aparte del revisor fiscal, para contingencias se debía nombrar también un suplente. Entonces, aquí ya dentro de el contexto de sociedades se exigía, o si digamos, la primera instancia siempre se exigió para las sociedades de carácter anónimo que en su asamblea de accionistas debían nombrar un revisor fiscal y un suplente. Más adelante, en el transcurso del resto de sesiones, entraremos a mirar es qué pasa en la elección, que la elección en muchos casos puede ser subjetiva, teniendo en cuenta la oportunidad de la presentación, la hoja de vida del revisor fiscal, pero es un tema que vamos a abordar en una sesión más adelante. En el año 1941, las supersociedades, a través de la resolución 531, y aprobada por el decreto 1357, reglamentó las funciones y aquí viene una figura también muy importante de los contadores públicos juramentados. Tal vez para las personas, para los que no hemos, o sea, los que no han mirado la historia de la contabilidad y de la contaduría pública en Colombia, en determinado momento, ante la no profesionalización de la carrera de contaduría pública como tal, ¿cierto? Ya venían personas que de manera empírica venían desarrollando esas actividades contables y que en el inicio, ¿cierto? De la profesionalización, pues obviamente ya tenían las capacidades, solo que no contaban con una certificación, con una titulación. Esas personas ingresaban o desarrollaban un examen de aptitud y si cumplían con ese examen, que la mayoría lo cumplieron, pues no se les iba a entregar una titulación, pero sí podían juramentarse como contadores. Quiere decir que en un determinado tiempo de la historia tuvimos tanto contadores públicos titulados, salidos de la academia, y tuvimos contadores públicos juramentados. Esta resolución 531 que la reguló el decreto 1357 en su artículo 17 daba las funciones de esos contadores públicos juramentados. Entre otras teníamos revisar los balances y los libros de contabilidad, desempeñar los cargos de liquidadores comerciales, también podían desempeñar comisiones especiales encargadas por la Superintendencia de Sociedades Anónimas, hoy en día ya Superintendencia de Sociedades. Inicialmente la superintendencia se generó para las sociedades anónimas. También servir de peritos oficiales y algo que pues siempre eh, han podido hacer los contadores, que es dar certificación, atestar
sobre estados financieros, hacer declaraciones de impuestos, generar balances o estados de situación financiera hoy en día, o también balances, de acuerdo a la norma internacional contable 1. Después lo miraremos y revisaremos que la misma norma internacional contable 1 dice que el estado financiero yo lo puedo llamar o lo puedo renombrar siempre y cuando cumpla su función y tenga una justificación el cambio de nombre, pero esa, digamos eso. Una explicación de otro momento. Entonces, ese decreto 1357 del año 1941, pues de alguna manera generó una controversia. ¿Controversia en qué sentido? Pues que teníamos unos contadores de la academia, teníamos unos contadores juramentados y los contadores juramentados prácticamente podían desarrollar las mismas actividades que desarrollaban los contadores de la academia. Y eso, obviamente, en una sociedad tan sensible y particularmente en la nuestra, pues genera algún tipo de inquietud. Ese decreto se demandó ante la Corte Suprema de Justicia por considerarse inconstitucional y fue declarado inexequible. ¿Qué quiere decir inexequible? Que iba en contra de la ley. Entonces, aquí ya nos empezamos a dar cuenta del tránsito que ha tenido no solamente la revisoría fiscal, sino la contaduría pública a través del tiempo. Y miren que vamos hasta ahora en el año 41. Algo para tener en cuenta, algunos tips. La primera ley que habló sobre el revisor fiscal fue la ley 58 del 31. Pregunta como de un quiz, como de un parcial. El artículo 26 estableció incompatibilidades y las responsabilidades estaban en los artículos 40 y 41. Pero, a pesar de que esa ley se hizo en el año 31, empezó a regir en el año número 37. En su momento, vamos a hablar de las inhabilidades y las incompatibilidades en el ejercicio de la revisoría fiscal. Unas que se darán previo, ¿cierto? Previo a el asumir funciones y otras que se dan durante el ejercicio. En uno o en otro caso, lo que hacen es restringir el ejercicio de funciones en ese cargo determinado por algún impedimento. Esta ley 73 del año 35 fue la primera que ya nombró funciones del revisor fiscal. Y como estamos en la sección de tips, recordando que el mecanismo para el nombramiento del revisor fiscal se hace a través de una asamblea general que en su momento era de accionistas, porque la obligatoriedad de tener revisor fiscal se daba para las sociedades por acciones o sociedades anónimas. A mediados del siglo XX, sobre el año 50, el decreto 2521 de alguna manera generó el desarrollo normativo de la revisoría fiscal. Ese decreto también estuvo acompañado del decreto 2373 del año 56, particularmente en unos artículos. ¿Cuáles? Miren, el artículo 134 se ratificó algo que se venía trabajando desde el año 37 y es que toda sociedad anónima tendrá necesariamente un revisor fiscal. Y ya lo habíamos hablado con su respectivo suplente, que es muy importante. Para el momento en que el revisor fiscal no pueda asumir algún tipo de función, entonces el revisor fiscal suplente estará atento y presto a suplir esa necesidad. Porque no puede parar la empresa, ¿cierto? No puede parar la empresa por culpa del revisor fiscal. Entonces necesitamos un suplente, al igual que el representante legal o gerente tendrá un gerente principal, un gerente suplente o subgerente, precisamente para ese tipo de contingencias. Y algo que se nombró en esa ley que es muy importante es que el revisor fiscal siempre será una persona natural. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Particularmente cuando hoy tenemos firmas de auditorías, mirar el desarrollo histórico de las condiciones que debería tener la revisoría fiscal, pues es de suma importancia.
y tiene relevancia. Otra de las condiciones en los aspectos de formalización que nombra este decreto de mediados del año 50, en su artículo 135 dice que para la formalización del cargo de revisor fiscal se debe registrar en la Cámara de Comercio. ¿Pero qué se va a registrar en la Cámara de Comercio? Pues cuando a la Cámara de Comercio va el acta de una asamblea, pues esa asamblea en un orden del día tendrá una elección del revisor fiscal y su suplente. Entonces, al momento de registrar el acta, pues debe ir acompañada de esa carta de aceptación del cargo de revisor fiscal principal y adjunta la del suplente, pues con los documentos que acrediten su formación como contador público. Pues miren que ya hemos tocado dos artículos que de manera directa tratan el área de revisoría fiscal. Y aunque en algunas ocasiones sobra decirlo, los conflictos de intereses en los cuales no debe estar el revisor fiscal, porque no puede ser juez y a la vez ser parte. Entonces, el artículo 136 decía, mire, y aparte de eso, tenga cuidado, porque es que el revisor fiscal no puede tener acciones en la misma sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser accionista. ¿Recuerdan? Inhabilidades, incompatibilidades. Y aparte de no tener acciones, no puede estar ligado dentro del cuarto grado civil de consanguinidad, segundo de afinidad, con el gerente o con algún miembro del consejo de administración o junta directiva. Extensible al cajero, ¿cierto? Al personal de tesorería o al contador. Quiere decir, quiere decir que dentro de la parte directiva y dentro de la parte de los cargos de manejo y confianza, el revisor fiscal no debería tener ni un grado de consanguinidad o un grado de afinidad. Posteriormente entraremos a qué? A revisar cuáles son o cómo se miran esos grados de afinidad o esos grados de consanguinidad. Desde la parte pública se menciona que el cargo de revisor fiscal presenta una incompatibilidad permanente con cualquier otro cargo de empleo en la rama jurisdiccional o del Ministerio del Público o de la misma sociedad. Entonces, o soy revisor fiscal de esa sociedad por acciones privadas, o soy funcionario público de la rama jurisdiccional o del Ministerio Público. O inclusive no puedo ser revisor fiscal y al tiempo ser empleado de otra manera de la sociedad. Entonces, miren que ya a mediados del año 50 se empezaba a estructurar ese cargo y iba de la mano con lo que mencionábamos hace un momento de la transición del contador juramentado, ¿cierto? Previo al contador juramentado están las actividades que el Código de Comercio denominaba actividades de teneduría de libros. Entonces, en ese perfeccionamiento de la profesión, pues obviamente siempre debe existir una norma que regule. Más adelante nos daremos cuenta y creo que hoy la historia nos dice que en materia contable hemos tenido una transición, ¿cierto? Hasta llegar al año 93, Plan Único General de Cuentas, luego pasamos a la Ley 1314 del año 2009, luego al Decreto 2420 del año 2015, entonces cada cierto tiempo se vienen actualizando las diferentes normas, pues nos asiste y tenemos el deber de revisar esas normas. ¿Mm? El artículo 137 ya a mediados del año 50 planteaba unas funciones al revisor fiscal, funciones que hoy podemos encontrar en el artículo 207 del Código de Comercio. Miremos previamente cuáles estaban en el año 56. Primero que examinar todas las operaciones y ya hablaba
inventarios, actas, libros, correspondencia y negocios de la sociedad y comprobantes de las cuentas. Tengamos en cuenta una particularidad y es el escenario y el contexto. ¿A qué hago referencia con eso? Que ese contexto del cual estamos hablando, pues no implica una sistematización, sino un manejo de un volumen archivo considerable, un archivo físico. Hoy en día, pues, digamos, esas bases de datos y ese manejo de la información financiera es mucho más estructurado. Ya contamos con unas herramientas y unas tecnologías de la información. ¿Mm? Pero en ese momento no. Por eso se hablaba de inventarios, actas, correspondencias, en fin. No significa que hoy no se lleven a cabo esas operaciones, pero se llevan de una manera totalmente diferente. Miren que hablaban, y en ese sentido también hablando de, de, de lo que hoy significa, por ejemplo, los movimientos bancarios, decía, verifique el arqueo de caja por lo menos una vez a la semana, porque la mayoría de operaciones en ese momento se desarrollaban en efectivo. O sea que hoy no hacemos arqueo de caja, pero por supuesto, si hay una caja menor, lo haremos, pero digamos que una empresa bien estructurada tendrá una caja menor pequeña en comparación a la caja general que movían en ese tiempo. Entonces, hoy en día ya habrán unos procesos de control interno que involucren unas transacciones electrónicas, una trazabilidad, se puede rastrear, se puede identificar al doliente, no hay problema, pero en su momento no. Por eso uno lee esas funciones del revisor fiscal y ok, entiende que son diferentes, pero pues hay que analizar también el contexto. Verificar la comprobación de todos los valores de la compañía y de los que ésta tenga en su custodia. Comprobación de activos. Y obviamente que estén en custodia de la sociedad. Una que no ha cambiado mucho, pero dice cerciorarse que las operaciones de la sociedad estén conformes a los estatutos, a las decisiones de la asamblea, a las decisiones de la junta directiva, a las funciones del gerente y según los casos, si hay alguna irregularidad, ¿cierto? Informarle a la junta de directiva o a la asamblea de accionistas. Y llegado el caso, una función permanente es autorizar con su firma los balances mensuales y los balances semestrales. Y volvemos al tema del contexto, porque hoy ya mirando el nuevo marco internacional y inclusive dentro del decreto 2649 del 93, ya entendemos que hay unos estados financieros de propósito general, ¿cierto? Que hay una norma que es la periodicidad, que se hacen una vez al año, y entendemos también que hay unos estados financieros intermedios, que son de carácter especial, y que su periodicidad puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral, dependiendo del movimiento de la empresa. Sin embargo, acá, pues se habla de balances mensuales y semestrales. También en ese artículo 137 se le decía, mire, y aparte de eso, sus funciones serán las que la Asamblea General de Accionistas le suministre, ¿cierto? Le indique, siempre y cuando sean compatibles con las que se señalaron. Quiere decir que si había un tipo de encargo por parte de esas personas que me nombran, que eran los accionistas de la empresa, de algún tipo de función en especial, pues yo debería estar presto siempre y cuando no se salga de mis funciones. Y de otra manera, las empresas internamente, dentro de sus estatutos, ¿cierto? Que recuerden que una empresa se regula por las normas del sector, ¿cierto? Pero internamente, individualmente, basado en esas normas, se hacen o se redactan unos estatutos que son las condiciones individuales para la empresa. Y esos estatutos también podían involucrar funciones aparte de las mencionadas para el revisor fiscal. El artículo 138 ya empezaba a hablar no solamente de la firma, que de hecho es uno de los grandes paradigmas que tenemos los contadores, y es que muchas veces se nos señala que cobramos por la firma.
Y eso es algo en lo que afortunadamente estamos avanzando, estamos luchando, lo entendemos. Y no es solo la firma, es la responsabilidad. Y de hecho ya desde mediados del 50 eso ya se establecía y estaba visto. Miren que el artículo 138 le dice, ok, usted autoriza los balances con su firma, pero debe ir precedida, ¿cierto? O sea, previamente, usted debe hacer una declaración que esa información que está ahí corresponde a una representación fiel de, mire, de los libros de contabilidad. Obviamente esos libros de contabilidad tienen unas operaciones registradas, operaciones que en su momento se realizaban de manera manual, en unos libros columnarios, pero no dejaba de ser contabilidad. Y que el resultado de esa información financiera en la cual usted estaba firmando y que estaba tomado de los fielmente de los libros, tuvo en cuenta, y esto es algo muy importante, tuvo en cuenta las decisiones de la asamblea y de la junta directiva. Y aquí hay algo muy importante para decir, y no importa que esto hubiera sido en el año 56, siempre, todas las decisiones, todas, se lo puedo garantizar, el 99.9% de las decisiones que se tomen en una entidad se verán reflejadas en el estado financiero, de una u otra manera. Despedí un empleado, pues tengo una afectación en los estados financieros. Contraté un empleado, tengo una afectación en los estados financieros. Generé ventas, tengo una afectación en los estados financieros. Cambié todo el mobiliario, tengo una afectación en los estados financieros. El 99.9% de las decisiones que se tomen a cualquier nivel afectan directamente los estados financieros. Y los estados financieros, pues, vienen precedidos de decisiones. Eso que usted ve ahí plasmado en cifras es el resultado de las decisiones buenas, malas, bonitas o feas que hayan tomado tanto el gerente como la junta directiva. Y por supuesto la asamblea inicialmente. El artículo 141 ya empezaba a entregarle ciertos indicios al revisor fiscal sobre las eventuales sanciones que podía tener por el mal ejercicio, por la mala práctica de su profesión. Hay una particularidad con las normas de esta parte del siglo, cuando no se actualizan. Hoy en día encontramos que las normas se expresan en salarios mínimos precisamente para que su valor sea actualizado, pero en su momento se hablaba de 100.000 pesos. 100.000 pesos cuando la Superintendencia de Sociedades Anónimas detectara que no se estaban cumpliendo con las obligaciones legales y estatutarias. O sea, aquí pues creo que es, miren, multas sucesivas, o sea, pueden ser una, pueden ser varias, ¿m? De hasta 100.000 pesos en cabeza de la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Hoy en día pues encontramos que eh, las multas primero están actualizadas en salarios mínimos y más adelante también vamos a ver que existen diferentes tipos de responsabilidades. Puede existir una responsabilidad civil, ¿cierto? Medida en materia económica. Puede existir una responsabilidad penal, ¿sí? Si estoy incurriendo en algún delito. Puedo tener una responsabilidad disciplinaria, claro, por el ejercicio de mi profesión. Pero pues acá se medía pues inicialmente de manera pecuniaria ese control que hacían las super sociedades a los revisores fiscales para saber si finalmente estaban o no cumpliendo con su función. Sobra decirlo, que digámoslo, pues el revisor fiscal está ahí, ¿cierto? Como principal representante, no solamente de los accionistas, sino de las entidades de control. ¿Eh? Por eso la gravedad en las actuaciones del revisor fiscal. Ese mismo año, estamos hablando del año 56,
También se consagraron normas relativas a la revisoría fiscal. La primera, el artículo 6 dice, debe haber sido inscrito como contador juramentado. Recordemos que en ese momento teníamos un proceso paralelo, contadores juramentados y contadores titulados. Para desempeñar el cargo de revisor fiscal de sociedades, para los cuales la ley exija la provisión de este cargo, se requiere estar inscrito. Y ya aquí, mire que es que hay algo muy importante y es la inscripción. No basta con ser contador, sino debe tener una inscripción. Ahora bien, el artículo 7 de esa misma ley nos dice que los funcionarios públicos que adopten documentos que deben ser autorizados por un contador inscrito, sin esa autorización, o que designen como peritos a personas que no sean contadores inscritos, mire que se insiste en la inscripción, pues también tendrán una sanción pecuniaria de 100.000 pesos la primera vez. Y luego pueden inclusive perder el cargo o el empleo. Entonces, acá ya también se empezaban a esbozar de alguna manera esas pautas de la contratación de un contador público y empezamos a aclarar el panorama sobre la inscripción. Hoy en día tenemos claro que nosotros estamos directamente ligados como contadores a dos entidades. La primera, la Junta Central de Contadores, que es la entidad que vigila, controla y regula nuestro ejercicio profesional, ¿cierto? Una vez que culminamos nuestros estudios de pregrado, debemos pasar allá a inscribirnos. Puedo tener el título de la universidad, puedo haber acabado materias, pero si no estoy inscrito, no puedo ejercer mi profesión como contador público. Debo llevar unos documentos, que se genere un expediente, que me entreguen una tarjeta que me acredite como contador público, que ya lo soy a través de la universidad titulado, pero inscrito ante un órgano de control. Y obviamente también el Consejo Técnico de la Contaduría, que es una entidad muy importante, que a veces algunos contadores no la tienen muy presente, pero que es la que nos da las pautas en términos de normatividad. Entonces acá ya empezamos a ver esa inscripción, la importancia que radica. Porque contadores muchos, personas que sepan de contabilidad, hasta ese momento muchos, pero la inscripción juega un papel importante. Hay un aspecto muy importante que trata sobre la atestación o la firma de un contador público, ¿sí? Y decía que, volvemos al tema de la firma, que cuando yo como contador público firmo, salvo en unos casos expresos que determine la ley, inmediatamente se presume o se asume que esa firma del contador público hace entender que el desarrollo de esa información está ceñido a las normas, a la ley, a los estatutos. Además, tratándose de estados financieros, ¿sí? Yo asumo que esa firma del contador público en calidad de revisor fiscal es una representación fiel de los estados financieros. Recordando una cosa en particular, y es que esos estados financieros, ¿cierto? También deben cumplir con unas normas y la principal es que sea de esencial comprensión para todo el mundo. Por eso, y particularmente en ese momento, en el año 56, pues yo no podía pasar absolutamente todo mi libro de contabilidad porque nadie lo iba a entender. Entonces, ¿qué hago yo? Pasar un estado financiero, presentar un estado financiero que es mucho más condensado, más explícito, ¿m? Pero que a ese nivel de detalle la única manera de comprobación es los estados financieros y la información financiera como tal. Por eso esa firma hace presumir que es una representación fiel, obviamente con una fecha de corte.
En su momento, no solamente se hablaba de revisoría fiscal, se hablaba también de auditoría y también se hablaba de una figura que era la famosa interventoría de cuentas, que inclusive hoy en día algunos profesionales todavía confunden la revisoría fiscal con la auditoría. Más adelante vamos a ver que inclusive desde la parte normativa tienen diferencias importantes por la concepción latinoamericana o anglosajona. Entonces, esas sociedades que estaban obligadas a tener esos cargos podían o no configurar un departamento de auditoría, de revisoría fiscal o de interventoría de cuentas. Pero más allá del departamento, lo que se necesitaba es que se implementaran ¿qué? Técnicas legales contables. Acá están. Técnicas legales contables. ¿Por qué? Porque los profesionales que estaban a cargo de estas secciones, pues no podían de alguna manera dejar a la libre interpretación y criterio el desarrollo de funciones. Entonces, esta parte también me parece importante, me parece relevante porque ya en el año 56 estábamos evidenciando que era necesario establecer una metodología para el ejercicio de la revisoría fiscal. Y no estoy diciendo con esto que no existiera, pero que como todo proceso es necesario de ir perfeccionando. Continuando con la firma del contador juramentado, cuando se habla que previamente debe generar un informe informando qué situaciones tuvo en cuenta o cuáles fueron las bases para acompañar esa firma en esos estados financieros, entre otras cosas que debería manifestar en ese informe el contador juramentado. Y esto, pues, a hoy, cuando lo empecemos a estudiar, veremos que hay unos ítems que no han cambiado, hay otros que se mantienen igual. El primero, se obtuvo todas las informaciones necesarias para cumplir con sus funciones. ¿Cómo usted obtiene las informaciones? Pues con el correspondiente acceso. También, si durante el curso de esa revisión se siguieron esos procedimientos que son necesarios y aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas, la metodología, ¿cierto? De la interventoría de cuentas. También debe expresar un concepto, en que aquí ya empezamos a esbozar esa famosa opinión. En su momento se dice el concepto, ¿sí? Luego se llamaba la opinión con salvedad o sin salvedad. Hoy estamos con opiniones modificadas, no modificadas, con abstención de opinión. Entonces, en su momento era opinar un concepto si la contabilidad estaba conforme a las normas legales, ¿cierto? A los estatutos, a las decisiones de la Asamblea o la Junta Directiva. También si el balance y estado de pérdidas y ganancias, que ese es también otro tema, me gusta tocar para los contadores públicos. Aquí está bien dicho, perfecto para el momento, perfecto para la ocasión, ¿cierto? El balance general y el estado de pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sociedades anónimas y las sociedades anónimas tienen ánimo de lucro. Sin embargo, algunos profesionales insisten en llamar estado de pérdidas y ganancias al estado de resultados, por ejemplo, de una sociedad sin ánimo de lucro, en donde las ganancias adquieren la connotación de excedentes y las pérdidas, pues también tienen una connotación de déficit en uno u otro caso, aunque el ejercicio matemático nos lleve al mismo resultado, el resultado se mide de una manera totalmente distinta y se interpreta de una manera totalmente distinta. Pero eso era, digamos, ahí un paréntesis abriéndome un poco de la situación. Entonces, si ese balance que yo presento y ese estado de pérdidas y ganancias
presenta en forma fidedigna, ¿de acuerdo a qué? A unas normas generales de contabilidad que ya existían y si la situación financiera de la sociedad refleja el resultado de las operaciones de dicho periodo. Y aquí vemos que se habla del periodo. Aquí vemos, ¿cierto? También que se habla de la opinión. Y también vemos que estamos hablando solamente de dos estados financieros. Hoy en día ya sabemos que en el año 93, cinco estados financieros, hoy en día bajo normas internacionales de información financiera, siguen siendo cinco, teniendo en cuenta que las notas a los estados financieros adquieren calidad de estado financiero. Puede que existan puristas que digan, no, son cuatro y las normas son el complemento. No, para mí, norma internacional contable número uno están estado de situación financiera, los cuatro estados financieros y las notas se les da carácter de estado financiero. Tal vez en el decreto 2649 del 93 estaba, pero no de una manera tan clara y tan puntual como está ahora. Pero pues digamos que esto es una opinión a nivel personal. Toda empresa, toda sociedad debe tener una reserva de la información. Sin embargo, el acceso a la información por parte del revisor fiscal debe ser ilimitado. Quiere decir que debe tener acceso a toda la cantidad de información que requiera para poder formar su opinión. Y si no existen las condiciones para poder formar una opinión, si no lo puede hacer de manera completa o a excepción de algo, pues usted acá ya empezaba a hablar de reservas o salvedades sobre la fidelidad, ¿cierto? O sea, sobre la realidad de los estados financieros. Entonces, este artículo 48 ya me hablaba de qué? De las cosas, ¿cierto? Que sirven como base para expresar una opinión previa que a la firma, como manifestaba esta ley. Este cuadro, de alguna manera, resume esa historia de la revisoría fiscal en Colombia, recordando, ¿cierto? Aquí, Ley 58 del año 31, la creación de la SSA, Superintendencia de Sociedades Anónimas. Esta ley fue recordando, la primera que habló del revisor fiscal en su artículo 26, en su artículo 40, en su artículo 41, sobre incompatibilidades, sobre responsabilidad frente a la sociedad y frente a los accionistas. Porque el revisor fiscal también tiene una responsabilidad con los accionistas que son finalmente los que están depositando esa confianza para poder tomar decisiones con tranquilidad basados en los estados financieros. Esa misma ley, pues como lo hemos hablado en su momento, artículo 46, la SSA, Superintendencia de Sociedades Anónimas, pues autorizaba a los contadores juramentados a tener algunas funciones principales. ¿Cuáles? Revisar los libros y balances, desempeñar los cargos de liquidadores comerciales de las sociedades, servir de peritos y otras funciones que fijara la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Y, sin embargo, por eso después se declaró inexequible, el artículo no establecía que la revisoría fiscal era función para el contador juramentado. Estas eran ejercidas por personas de diferentes profesiones o diferentes especialidades, como sucede en muchas cosas acá en Colombia. Acá encontramos una pequeña reseña de todo lo que hemos hablado. Ya nos acercamos un poco más hacia el año 60.
O sea, aquí la primera parte, miren que volvemos a hablar de la ley 58 del año 31, ya lo hablamos, pero que entró en vigencia solo hasta el año 37. ¿M? Y vamos acá un poco más adelante y algo que es muy importante y es que el contador público revisor fiscal debe tener una formación transdisciplinaria. Muchas veces yo, con mis alumnos, con otros colegas, entro en esas temáticas en donde se nos exige a los revisores, a los contadores particularmente, se nos dice que debemos saber de muchas cosas, de laboral, de tributaria, por supuesto, de contabilidad. ¿Sí? Y de hecho, el pregrado está enfocado y tenemos diferentes materias para lograr comprender muchos aspectos, porque pues todo lo contable, todo lo financiero, pues al abrir, por ejemplo, el plan de cuentas, tenemos un catálogo de cuentas amplio, ¿cierto? Que abarca muchos aspectos de las empresas. Por supuesto que no hay dos empresas que tengan la misma contabilidad porque las condiciones, inclusive dentro del mismo sector, las condiciones pueden variar por diferentes situaciones en particular. Pero algo que sí se venía, que era claro, es que ese revisor fiscal tiene que tener una formación transdisciplinaria y un diseño, unos conocimientos en diseño y construcción de la aplicación de la tecnología del control. Y uno preguntará por qué. Claro, porque es que el control en sí, y eso hará parte de nuestra próxima sesión, el control en sí, claro, tiene unos pasos establecidos, pero esos pasos previamente yo debo ¿qué? Diseñarlos. Debo tener un conocimiento y un entendimiento de cuál es el escenario en el cual me estoy desenvolviendo para saber si esos controles pueden ser efectivos o no, si son suficientes o no, o si necesito nuevos controles. El Código de Comercio, la Ley 145 del 60, la Ley 43 del 90, el Estatuto General para los Contadores, la Ley 990 del 95, el Decreto Reglamentario 2649 del año 93, mal llamado PUG, y la Ley 1314, que es la que está más cercana a qué, a lo que estamos hablando, y esa ley habla sobre la convergencia de las normas internacionales de aseguramiento de la información, que nos plantean varios retos, muchísimos. La revisoría fiscal es una práctica que es técnico-científica. Técnico, ¿por qué? ¿Cierto? Porque existen unas metodologías ya establecidas. Y científica, porque no se puede quedar solamente en esas metodologías, sino que deben estar en constante cambio y mejora. De naturaleza social, porque tiene una responsabilidad con la sociedad, ¿cierto? Sobre el desempeño de sus organizaciones y el impacto que éstas tienen en la economía de un país. Ya miramos los orígenes. Sin embargo, hay una teoría, que es la teoría organicista, por Henry Fayol. Cuando estudiaba uno administración, hablaba mucho de Fayol. Que la catalogaba como que no, más bien como, sino que no era un órgano, ¿sí? Sin embargo, para nosotros es claro que debe existir una independencia frente a la administración. Y esa independencia lo que implica es que no tenga un vínculo con esa administración, para que no afecte el criterio de control. Ahora bien, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha reglamentado y ha llamado la atención sobre el proceso de control interno. Y ese control interno, como
debemos desarrollar y lo hemos visto en otras materias como auditoría. Ese control interno son esos límites que yo tolero, ¿cierto? Esos procedimientos que yo implemento para que no haya un exceso de funciones o un exceso de decisiones por parte de una persona. De manera pues que hasta acá entendemos un poco ese camino y ese trasegar de la revisoría fiscal, teniendo en cuenta una serie de normas e insisto, ese contexto. No podemos perder de vista el contexto. Si queremos hoy mirar normas para la revisoría fiscal, lo primero que tendríamos que hacer es asistir a qué? Al Código de Comercio. Y vamos a encontrar diferentes artículos que me nombran, o por lo menos tienen que ver con el ejercicio de la revisoría fiscal. Arrancando el 203. El artículo 203 dice que sociedades están obligadas a tener revisor fiscal. Y mire que habla de sociedades. Y en el año 56 se hablaba era de sociedades anónimas. Aquí ya, si usted de entrada mira, es sociedades obligadas a tener revisor fiscal. Y se entregan unas pautas por el volumen de activos, sin importar si es una sociedad limitada, si es una sociedad por acciones simplificadas, si es una sociedad anónima. Se fijan unas pautas obligatorias, por ejemplo, para las sociedades sin ánimo de lucro, para las sociedades, no, corrijo, entidades sin ánimo de lucro, que están obligadas a tener revisor fiscal. El 204 nos menciona cómo es la elección del revisor fiscal, que en eso no se ha variado mucho respecto de lo que vimos para el año 56. La asamblea de accionistas de propietarios o de socios tiene esa función. También habla de las incompatibilidades que miraremos más adelante de fondo. ¿En qué momento el revisor fiscal no puede ejercer esa función? El periodo de remoción dado por el Código de Comercio y que puede ser modificado por un estatuto, ampliado o disminuido. El artículo 207, que este lo va a subrayar todos, que son las funciones del revisor fiscal. De hecho, últimamente se actualizó ese artículo 207 en materia de lavado de activos. Y si ese lavado de activos puede afectar la hipótesis de negocio en marcha de la entidad. De esa hipótesis de negocio en marcha de la entidad también tendremos una buena sesión para hablar y expresar todo ese contenido. El artículo 208 nos cuenta, bueno, y recuerdan la firma, sí, que debe tener el dictamen. El dictamen, ese informe que va acompañado de nuestra firma, en donde mencionamos cómo pude llegar a las evidencias. Y de hecho hoy ya tenemos una NIA que ha actualizado esa presentación de ese dictamen. El contenido del informe, auxiliares y dependencia en los artículos subsiguientes. La responsabilidad. También habla de la responsabilidad penal. Los derechos del revisor fiscal y algo muy importante, la reserva profesional. Los señores sacerdotes, los señores médicos, los señores abogados, nosotros los señores contadores, tenemos una reserva profesional. Manejamos información privilegiada que debemos respetar. Los requisitos y restricciones para ser revisor fiscal, las sanciones y obviamente la imposición de sanciones cuando no cumplimos bien con nuestras funciones.
Cerrado ese tema, es pertinente que hablemos un momento del control. Y dentro del control, ese gran choque entre el concepto de revisoría fiscal y de auditoría, basado en dos enfoques o en dos corrientes. El primer enfoque es una escuela del control latino, ¿cierto? Y el segundo enfoque, una escuela del control anglosajón. Es oportuno revisar, porque si bien el control une a esas dos escuelas, la revisoría sí difiere de la auditoría. Miremos esas definiciones. El control. El control lo podemos definir como la evaluación de la acción. ¿Qué busca el control? Detectar desvíos respecto de una planeación o de una metodología. Desvíos que deben ser corregidos mediante ¿qué? Mediante un sistema cuando excedan los límites establecidos. Y también puede definirse como una regulación de actividades de acuerdo a unos requisitos o planes. Entonces el control, aparte de esta definición, es esos límites, ¿cierto? Los límites de una metodología o de unos parámetros o de unos procedimientos establecidos que deben evaluarse, ¿cierto? Porque el control como tal es algo inmaterial. No es como una cerca. No es que tengo mi finca de vaquitas, entonces ahí tengo mis vaquitas, les pongo una cerca eléctrica y ese es el control para que no se salgan de ahí. No, así no funciona el control, por lo menos de la parte de la revisoría. El control es inmaterial, quiere decir que las personas hay que estar permanentemente monitoreando para verificar la efectividad de los controles, porque cualquier persona puede superar esos límites establecidos. Y como eje central de ese control, pues teníamos dos escuelas. Hablemos de la primera, la escuela del control latino. Teniendo en cuenta que el control, bien sea para el control latino o para el control anglosajón, pues es necesario. Esta escuela del control latino tiene origen en el Estado, hacia la protección de los intereses del Estado. Por eso hablábamos hace un momento, esa responsabilidad social del revisor fiscal, claro, con los accionistas, pero también con la sociedad, ¿cierto? Al buscar que esa empresa o esa entidad sea perdurable en el tiempo, porque eso tiene unos efectos económicos. Y obviamente esos intereses económicos afectan los intereses del Estado. Y recordando que el Estado es un fin superior, sin importar si el daño es pequeño o grande, ¿cierto? Porque recordemos que cuando hablamos de Estado, lo que prima es el interés general. Por eso hoy arrancamos hablando del Imperio Romano y mirábamos que esas labores de fiscalización se daban al interior precisamente para proteger al Estado como interés general. Ese es el origen de lo que hoy conocemos como fiscalización. Y esa fiscalización se entregaba a funcionarios de la más alta investidura. O sea que yo como revisor fiscal tengo la más alta investidura, pues desde la parte de control, ¿cierto? Y desde la parte de garantizar, claro que sí. Porque es que la investidura no sea en términos de percepción, no puede ser subjetiva, es a nivel de cargo, es a nivel de responsabilidad. Esa alta investidura es una responsabilidad muy alta. Y obviamente esa investidura pues tiene unas implicaciones que es desarrollar actividades permanentes de vigilancia sobre las actuaciones estatales. Luego hablaban de los documentos de atestación. Ese escenario en Roma hablaba de documentos de atestación y por último llegaba algo muy importante de la revisoría fiscal y era que si yo como un funcionario de alta investidura ponía una firma sobre un documento, estaba atestando
quiere decir que estaba dando fe pública, quiere decir que la persona que viera ese documento podía presumir que correspondía a la realidad. Las comparaciones son odiosas y muchas veces cuando quieren explicar la equivalencia de un contador con un notario, pues es un poquito harto, pero es así. No podemos tapar el sol con un dedo. Estamos dando fe pública. Esa es la escuela del control latino. El enfoque es el Estado, ¿cierto? Y ese control, a pesar de hacerse en una entidad que puede ser particular, ¿cierto? Privada, se hace en pro de conservar a nivel económico y esa responsabilidad que tiene esa empresa con el Estado. Esa es la escuela del control latino. Y de otra parte, encontramos la escuela del control anglosajón. Anglosajón, United States, dijo el señor Maduro. Esta es una corriente liberadora de la economía. Y en esa economía un poco liberada, el Estado no tiene tanta intervención. ¿Por qué? Porque se divide el Estado ya. Debe diferenciar entre la administración y la propiedad. Aquí los administradores son totalmente autónomos. Y eso que nosotros conocemos como socios, como asociados, como accionistas, en una economía particularmente o mayormente capitalista, siempre se van a ver como inversionistas. Esos inversionistas que lo que quieren es poner un dinero a rentar, ¿cierto? Y le entregan la responsabilidad a ese administrador para que maximice esa inversión. Sin embargo, esos inversionistas también pueden generar o pueden tener desconfianza de sus administradores. ¿Por qué? Porque estoy entregando un dinero, ¿para qué? Para que me lo manejen. ¿Cómo puedo mejorar un poco ese proceso de confianza? Pues recurriendo a un tercero. Ese tercero no participa en el proceso para mejorar esa inversión, pero sí está evaluando permanentemente ese desarrollo de ese administrador. Entonces miremos que acá de alguna manera se sustrae el Estado, sale el interés general y empieza a ganar el interés particular, basado en una economía de capitales y basado en esta palabra inversionistas, acá la vuelvo a subrayar, inversionistas. De hecho, el enfoque nuevo en contabilidad hace especial énfasis en eso, en los inversionistas. Derivado de eso, de la escuela, de esta escuela del control latino, pues se asume la figura de revisoría fiscal, ¿sí? Y derivado de la escuela del control anglosajón, se deriva la figura de auditor. Muchas veces, a veces las personas dicen, ¿cuál es la diferencia entre revisor fiscal y auditor? O les queda difícil manifestarlo, ¿cierto? O no lo entienden a la perfección, pero la realidad es que esta base sí nos dice un poquito qué sucede. La revisoría fiscal, como un control permanente, acompaña en todo momento al administrador, obviamente con voz, pero sin voto. La auditoría, como una revisión posterior, selectiva, ¿cierto? Que va a juzgar directamente esos resultados del administrador en términos financieros para emitir una opinión sobre los inversionistas. Llegamos al año 2009 y la ley 1314 de julio 13, en su artículo 5, ya empieza a hablar de las normas de aseguramiento de la información. Asegurar la información. Y esas normas de aseguramiento de la información tienen varios componentes. El primero, por supuesto, es el aseguramiento de la información a través de unas normas éticas, de unas normas de auditoría, de unas normas de revisión de información
y de unas normas de aseguramiento de información distinta a la general. También unas normas de auditoría integral, ¿sí? Y unas normas para contratación de servicios de aseguramiento de la información. En estas hoy no voy a profundizar porque pues harán parte también de otra sesión. En esta contratación de servicios de aseguramiento, que puede ser con personas jurídicas o con personas naturales, pero siempre con la responsabilidad de contadores públicos, si es una persona jurídica. Entonces miren que ya vamos en el año 2009. ¿Cuál es la justificación del aseguramiento de la información? Se dice que el aseguramiento de la información es la base sobre la que se construye la toma de decisiones de una organización, y en eso estamos de acuerdo. Les decía al inicio de esta sesión, la información financiera tiene un único fin o principal fin, que es la toma de decisiones, y esa toma de decisiones será mucho más acertada si las cifras que tenemos ahí están aseguradas. Obviamente, ese aseguramiento genera una certidumbre. ¿Qué es una certidumbre? Un nivel de confianza para dar esa toma de decisiones. Y que cuando necesite la información va a estar disponible y corresponde a la realidad. Ese aseguramiento de la información también se ve como una serie de actividades que protegen la información con sus respectivos sistemas de información. Y empezamos a recoger aspectos como la integridad, la confidencialidad, la autenticidad, aspectos fundamentales a la hora de hablar de información, integridad, confidencialidad, autenticidad, ¿basado en qué? En riesgos. Acá está la clave del aseguramiento de la información. El riesgo que puede ser materializado con amenazas locales, amenazas remotas o a través de comunicaciones e internet. Pero acá el aseguramiento lo que busca es minimizar, controlar, tener una política clara de cómo se va a tratar el riesgo, que también lo hablaremos más adelante. Esa ley 1314 del 2009 señala cuáles son las autoridades competentes en materia contable, señala cuál es el procedimiento para la expedición de normas, determina qué entidades son responsables de vigilar ese cumplimiento, pero no, y ahí viene el problema, no dice cuál es el cuerpo de estándares técnicos que el país debe aplicar. Y ahí se han generado diferentes situaciones. Sin embargo, a manera de recordar, lo que sí tenemos claro es que este personaje o estos personajes de acá, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública a nivel Colombia, es la entidad que propone y estandariza las normas en referencia. En este proceso de convergencia que se viene dando desde el 2009 y que aún a hoy, ¿cierto? Tiene diferentes antecedentes, tiene diferentes situaciones a nivel de qué? A nivel de capacitación o preparación del profesional, a nivel de conciencia conciencia de las entidades, a nivel de implementación, entre otros. El decreto 0302 de 2015 reglamentó esa ley 1314 del 2009 y aquí ya nos empieza a hablar de las normas de aseguramiento de la información. Y esas normas de aseguramiento de la información nos dan la pauta para lo que van a ser las próximas sesiones. ¿Cuáles pautas? Pues entregarnos que esas normas de aseguramiento es el compendio de varias normas, no son solo una. Entonces ahí podemos encontrar el código de ética para profesionales de la contaduría, código de ética que es muy importante y que en muchas ocasiones no se respeta.
Las normas internacionales de auditoría, por supuesto que sí. Algo que considero que cobra importancia y es cómo se mide la calidad del trabajo del contador público. Pues a través de algo que se conoce como normas internacionales de control de calidad. Hay algunos trabajos que se llaman trabajos de revisión y esos trabajos de revisión deben tener unas normas internacionales también, NITR, trabajos que se consideran para atestiguar o ISAE por sus siglas en inglés, también están ahí dentro de ese compendio de normas de aseguramiento de la información y unas normas particulares sobre servicios relacionados que también están de alguna manera contempladas. Entonces, darnos cuenta acá que estas normas de aseguramiento de la información es un compendio de normas y que nosotros como contadores que aspiramos a ser revisores fiscales debemos tener en cuenta y debemos capacitarnos y debemos conocer. Quiero cerrar con estos dos aspectos. El primero, recordar la definición de auditoría, ¿cierto? Profe, pero si estamos en una sesión de revisoría fiscal, ¿por qué la definición de auditoría? Si yo conozco la definición de auditoría, inmediatamente sé que es revisoría fiscal. La auditoría es una revisión analítica, ¿cierto? Que es hecha por un contador público, hasta ahí es igual a la revisoría fiscal. Del control interno y registros de contabilidad de una empresa mercantil u otra unidad económica. Ya dijimos que no aplicaba solamente para las sociedades anónimas. Que precede a la expresión de su opinión acerca de la corrección de los estados financieros. Entonces, uy, pucha, pero es que esa definición está muy cercana a la revisoría fiscal. No, ¿cierto? Porque mire que la auditoría es una revisión. Quiere decir que hay un hecho cumplido y usted va a revisar después. En la revisoría usted va haciendo un acompañamiento, porque es un órgano que está simultáneo a la administración. Recordemos que si bien revisoría fiscal y auditoría son trabajos diferentes, hay un tema y es que de acuerdo a las escuelas, recuerden que la escuela latinoamericana es la que va más por el lado de la revisoría, sin embargo, la auditoría, esta última, que es de la escuela anglosajona, es la que tiene mayor aceptación mundial. Y obviamente cuando empezamos a revisar y decimos, pero venga, estamos aceptando, que de hecho es un debate, después miraremos la manera de desarrollarlo, estamos aceptando normas internacionales de auditoría, estamos aceptando escuela anglosajona, pero defendemos el modelo de revisoría fiscal. Eso hará parte de un debate. Con esto no quiero decir que las normas de auditoría estén mal, ni por lo menos, es un trabajo súper estructurado que han desarrollado profesionales, que no es una casualidad que sean, pero que nosotros dentro de esas convergencias debemos ser más cuidadosos y hacerlo no solo por la aceptación, como ha pasado de pronto un poco con las normas internacionales de información financiera, que aún hoy todavía generan algo de inquietud, que de hecho sorprendieron hasta la misma DIAN, a las mismas entidades del Estado, que lo han hecho muy bien, porque no vamos a decir que lo han hecho mal, pero que las convergencias que hacemos frente a normas internacionales con el fin de estar a la par, eventualmente deben ser hechas con un poco más de razonabilidad, con un poco más, no lo digamos de criterio, pero sí con un poco más de cuidado. Esto, mis queridos amigos, era la introducción a los antecedentes de la revisoría fiscal. Con esto pretendíamos presentar un escenario de cómo estamos. Obviamente, en cada sesión entraremos más profundo hacia diferentes aspectos. La próxima hablaremos sobre el control, por ejemplo, y espero que haya sido de su agrado. Para finalizar, ¿cuál es la actividad? Tome el material de esta sesión y elabore un mapa conceptual. Ya se dieron cuenta pues que el contenido es amplio. Entonces, tome los aspectos históricos más relevantes del ejercicio de la revisoría fiscal y
elabore un mapa conceptual y en la pestaña de actividades de la plataforma lo puede subir. Si necesita el material, recuerde que en la plataforma, pestaña de recursos, va a encontrar este video y va a encontrar esta presentación que acabo de entregar. No siendo más, les deseo éxitos y muchas gracias por su atención.